Tal, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes. Qué gusto saludarlos en este día martes 8 de octubre. El día de ayer celebrábamos la fiesta de la Virgen del Rosario y hoy, en este video de este martes, quiero precisamente hablar del Santo Rosario como un elemento indispensable en nuestra oración. Recuerden que estamos en el proyecto de oración para varones. Estoy aquí en la capilla de mi casa y desde aquí quiero invitarles con la intercesión de la Virgen de Guadalupe ante el sagrario, donde está, diría Santa Teresa, el preso del sagrario. Ahí está ante Jesús, de Eucaristía. Le pedimos que pues Él nos dé la gracia de ser hombres de oración. Y en este ambiente de oración que genera ya la capilla, quiero invitarte, querido hermano, querido varón, a que te conviertas en un verdadero hombre de oración, alguien que esté orando de una forma permanente, de una forma decidida, de una forma constante, no solo un momento de oración en la mañana o en la noche o en algún momento que tú puedas. No, es que necesitamos de una vida de oración permanente, disciplinada, ordenada, de tal manera que realmente vayamos creciendo en el arte de la oración. Repito, creciendo en el arte de la oración. Porque la oración es un arte. Es un arte que se va descubriendo y aprendiendo en la medida en que se practica. ¿Cómo aprendió a pintar Miguel Ángel? Practicando. La obra maestra de Miguel Ángel o de cualquier otro artista en la pintura no apareció en su primera obra, sino después de muchos errores, de muchas fatigas y de mucha disciplina, lograron tener pues las obras maestras que hoy admiramos. Así, queremos que Dios admire nuestra oración e ir creciendo en el arte de la oración. Recuerden que la oración es, ante todo, como dice Santa Teresa de Ávila, hablar de amistad con quien sabemos nos ama, hablar de amistad con quien sabemos nos ama. Entonces, para poder hablar y crecer en amistad con Dios, pues tú y yo necesitamos de la oración permanente. Recuerden, estamos en el proyecto de oración para varones, en donde las mujeres no están excluidas, sino están incluidas, porque precisamente pensando en ellas, animamos a los varones a que se conviertan en hombres de oración. Si un esposo ora, su esposa es bendecida. Si un papá ora, sus hijos son bendecidos. Si un compañero ora, su entorno es bendecido. Así que, y esto no solo respecto a los varones, sino respecto a cualquier persona que ora, genera una onda expansiva de bendición para los demás. Así que vamos a hablar en este video acerca de la oración. Antes, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, aquí ante el sagrario, ante la presencia de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, gracias por darnos el deseo de orar, porque ya es mucho. Gracias por regalarnos la necesidad de orar, de platicar contigo, y a través de ti con Dios Padre. Señor Jesucristo, necesitamos de ti para poder orar. Tú eres el que nos invitas a orar. Oren y velen para que no caigan en tentación. Nos dices, nos enseñas el don de la oración a través del Padre Nuestro. Tú mismo eres un gran maestro de oración, pues nos enseñas a orar orando. Concédenos el don de tu Espíritu Santo que nos ayude a orar adecuadamente, que por intercesión de tu Madre, la Virgen Santísima, podamos ser hombres de oración. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos a la oración y por estar haciendo de nosotros hombres de oración. Amén, amén, amén.
Muy bien, ya hemos orado. Ahora vamos a pensar, queridos hermanos, queridos todos ustedes que están viendo este video, vamos a pensar, tenemos muchos elementos de oración, hemos hablado de eso, hemos hablado de cómo orar, por qué orar, hemos hablado de cómo orar con el Padre Nuestro, cómo orar con la Biblia, cómo orar con los sacramentos, hemos hablado de las dificultades que encontramos en la oración. Hoy quiero hablar del rosario. Por ahí hemos mencionado algo en algún otro video, pero de forma pasajera. Y para hablar del Santo Rosario, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, no existe nada mejor para conocer el rosario y animarnos a la oración que la encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre el rosario del 16 de octubre del 2002. Comenzando este siglo, 2021, siglo XXI ya, perdón, el Papa San Juan Pablo II escribe desde su experiencia, en primer lugar, la carta encíclica Rosario de la Virgen María, que aprovecho para recomendarles que la lean, la mediten y aprendan de ella. Para mí, les comparto rápidamente, para mí fue leer este documento papal en el 2002, fue una experiencia de redescubrir el rosario. No que no lo haya hecho, sino que fue una experiencia de redescubrir el rosario desde la experiencia del Papa San Juan Pablo II, que es, cuando ustedes saben, instituye o agrega, mejor dicho, los misterios luminosos. ¿Qué dice el Papa acerca del rosario? En primer lugar, el Papa insiste que el rosario es, ante todo, una oración cristológica. Y él mismo se cuestiona, ¿por qué cristológica? Porque el centro y lo principal del rosario es la meditación de los misterios, según el grupo de misterios que estemos meditando, de los misterios de Cristo y por tanto los misterios de nuestra salvación. Cada uno de los misterios, desde los misterios gozosos hasta los misterios gloriosos, pasando por los dolorosos y luminosos, es meditar un aspecto de la vida y del misterio de Cristo. Por eso es una oración, ante todo una oración cristológica, no únicamente mariana, como se ha tratado de minimizar el rosario, sino una oración ante todo cristológica. Y el Papa San Juan Pablo II cita a su vez al Papa, ahora también ya santo, Pablo VI, que en una encíclica anterior sobre la devoción a la Virgen María, él dice que el rosario es eso, una oración cristológica. Muy bien, hay que poner énfasis en esto que estoy diciendo. El rosario es ante todo una oración cristológica. ¿Por qué razón? Porque meditamos los misterios de Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dice también en esta carta encíclica al Papa San Juan Pablo II que hay una forma de rezar el rosario, y en esto quiero insistir. Hay una forma concreta de rezar el rosario. Cada quien lo reza como quiere. Finalmente, el rosario no es una oración litúrgica que deba obligadamente apegarse a una forma. No es una oración litúrgica. Mucha gente me ha preguntado, es que no vale rezar el rosario de esta manera o de esta otra. Yo no sé si vale o no vale, porque eso le compete a Dios. Lo que sí creo que toda oración, y de alguna manera leo entre líneas al Papa San Juan Pablo II, hay que hacer la oración del corazón. Es decir, si rezo el rosario caminando, si rezo el rosario cuando voy manejando, si rezo el rosario cuando estoy trabajando, si rezo el rosario cuando estoy haciendo alguna otra actividad,
no importa, lo importante es rezar el rosario, pero atención, hacerlo desde el corazón, queriéndolo hacer, deseando hacerlo. A ver, esto es importante. Cristológica, ¿cómo hacerlo? Desde el corazón. Los mensajes de la Santísima Virgen María en Medjugorje, que ustedes saben que el Vaticano ha declarado en días anteriores que, incluyendo los mensajes, ha dado el nihil obstat, es decir, nada obsta que esté en contra de la doctrina. Son mensajes que no se los atribuye directamente a un evento sobrenatural, pero que el conjunto de mensajes que en general no contradice la doctrina. Eso ha dicho la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, ¿qué dice? En muchos de sus mensajes, desde el inicio de las apariciones en Medjugorje, o de las supuestas apariciones, así lo ha dicho el cardenal, es orar con el corazón, celebrar la misa con el corazón, leer la Biblia con el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacerlo queriéndolo hacer, queriéndolo hacer. Entonces, a ver, es una oración cristológica que quiero hacer, deseo hacer, quiero hacerla, nadie me obliga, deseo hacerlo. Bien, 2 puntos importantes para el rezo del rosario. Ahora, ¿cómo rezarlo? Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, voy a repasar la estructura que nos propone el Papa San Juan Pablo II en esta carta encíclica Rosario de la Virgen María del 16 de octubre del 2002, a la cual nuevamente recomiendo que se lea. Primer punto, dice el Papa: para comenzar el rosario es conveniente rezar el credo. La costumbre de muchos es rezar un acto o hacer un acto penitencial, el yo confieso. No está mal, pero el Papa propone que en vez de eso se rece el credo. ¿Por qué razón? Dice el Papa: porque el credo nos centra precisamente en eso que creemos, en eso que queremos creer y por tanto queremos vivir, y nos centra en ello. Y nos une también a la fe de la Iglesia. Vamos a rezar el rosario desde la fe de la Iglesia. Es conveniente comenzar de esa manera. Luego, el Papa también nos propone que una vez rezado el credo, hay que enunciar el misterio. Por ejemplo, hoy martes, que rezamos o hemos de rezar los misterios dolorosos, o los misterios de dolor, como me gusta a mí decirlo, es enunciar el misterio. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, hoy los misterios de dolor o misterios dolorosos. El primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo estamos ya enunciando. Enseguida, dice el Papa, ayudarnos con la lectura del texto de la Sagrada Escritura que se refiere a ese acontecimiento del misterio. No nos llevaría mucho, incluso hay folletos hechos ya con las lecturas, ojalá puedas hacerlo. Y luego de leer el texto, dejar un momento de silencio para, dice el Papa, así, palabras más, palabras menos, como para que el misterio se ponga delante de nosotros como una imagen, una película a la que miramos contemplativamente y vemos el misterio en silencio. El tiempo que tú puedas, un momento de silencio que se pueda, prolongado o no. Luego, ya que hemos enunciado el misterio, entonces sí comenzar con el rezo del Padre Nuestro y con las Aves Marías. Señala el Papa que mientras nosotros repetimos con nuestra boca las Aves Marías, el alma se queda contemplando el misterio que hemos enunciado, de tal manera que nuestra alma se sigue enriqueciendo.
con la contemplación y meditación de ese misterio, aunque nosotros verbalmente estemos repitiendo o rezando, mejor dicho, las Aves Marías. Y luego algo importante que no quiero dejar pasar, que el Papa señala, es que la meditación de cada misterio, una clave para entender ese misterio es precisamente la Santísima Virgen María. Dice el Papa que ¿quién más y quién mejor que la Santísima Virgen María, que miró con sus propios ojos el momento de la anunciación, el momento de la crucifixión, el momento de la presentación y de todos los misterios? Aunque físicamente no estaba presente María, ella, en cuanto está unida a su Hijo, pues los vivió de una manera particular. Por eso, meditar los misterios con los ojos de María, mirar los misterios con los ojos de María, esa sería una mirada contemplativa. A mí me gusta preguntarle cuando tengo tiempo de prolongar un poco el rezo del rosario, decirle a María: ¿cómo viviste tú este misterio? Sea el que sea, ¿cómo lo viviste? Y no es que la Virgen me hable, sino en mi ejercicio de meditación voy haciendo hablar a la Virgen y descubro, mediante este acto de la meditación, descubro elementos más nuevos de cada uno de los misterios. Y claro, yo estoy seguro que soy asistido por el Espíritu Santo como toda la Iglesia y por intercesión de María, y me permiten penetrar un poquito más en cada misterio. Es lo que nos sugiere el Papa. Luego también, una vez que ya hemos rezado los 5 misterios, dice el Papa que lo hemos hecho así, pero que también, a ver, antes de que avance más, hacerlo desde el corazón, con una mirada contemplativa, pero pausadamente, sin prisas. Nadie nos está persiguiendo, sin prisas, de tal manera que la suavidad del ritmo en la que llevamos rezando el Santo Rosario nos ayude y concuerde con el movimiento interior que tiende hacia Dios, con la ayuda e intercesión poderosa de la Santísima Virgen María. Por eso hay que hacerlo lentamente, no tenemos prisa, y si no acabas el rezo del rosario en el trayecto que tú acostumbras a rezarlo de tu casa al trabajo, de la casa a la escuela, etc., pues después tendrás otro momento para continuar. Puedes ponerle pausa. Lo importante es orar, no solamente rezar, en cuanto que es la repetición de un conjunto de rezos, sino orar desde el corazón. Ese es lo que el Papa nos invita, que esa es su experiencia. Él dice que desde temprana edad es el rosario su oración que le ha acompañado siempre y le sigue acompañando. Y es el 2002, el Papa estaba ya muy grave, y aún así expresa esta gran enseñanza en esta encíclica. Y también pues agrega los misterios luminosos como dice él, para completar el vacío que había entre los misterios gozosos y los misterios dolorosos, ese vacío del momento de la vida de Jesús, que fue su predicación, su vida pública. Por eso le llama luminosos, que yo creo, y así no solo lo creo, lo afirmo, el Papa, asistido por el Espíritu Santo, agrega estos misterios luminosos que vienen a enriquecernos muchísimo con ello. Muy bien, y termina diciendo, y al final, ¿cómo no? Si la Virgen nos ha ayudado en la meditación y profundización de los misterios, ¿cómo no decirle, yo digo esta palabra, el Papa usa otra, una serie de piropos a María, que son las letanías lauteranas?
que son piropos a María, para una forma de agradecerle pues su intercesión, su compañía, su ayuda en el rezo del Santo Rosario. Muy bien, el tiempo se nos agota. Reza el rosario, medita el rosario. Es un arma poderosa para vencer al enemigo, pero sobre todo para unirnos con intercesión de María a su Hijo Jesucristo. Gracias por seguir este video hasta el final. No te olvides de suscribirte, compartirlo y estar atento a los demás videos. Gracias a todos, que el Señor Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.